Por mucho que Pokémon me fascinara, era evidente que las nuevas generaciones habían perdido su magia. Ni hablar de la misión casi imposible que ahora era atraparlos a todos. Fue por este motivo que, gracias a la nostalgia, me sentí con ganas de volver a jugar a Pokémon Plata. ¿El problema? La batería de mi cartucho se había freído años atrás tras dejarlo dentro del coche de la familia en una calurosa tarde de playa. Me encontraba realmente aburrido y ni hablar de lo cabeza hueca que suelo ser, fue por esto que, incluso sabiendo del estado terminal de mi cartucho, insistí e insistí con encender y apagar mi Game Boy hasta que, por simple suerte, casualidad o lo que fuese, el cartucho volviese a funcionar. Y no sé cómo, pero el maldito lo hizo. Como alguien que le gusta lo tradicional, llamé oro a mi entrenador, elegí a Cyndaquil de inicial y por último le otorgué el mote de Silver a mi rival. Silver fue justamente quien hizo que todo adquiera un tinte un tanto raro, por así llamarle. Fue tras derrotar a su Totodile que Silver, guardando algo de silencio, me devolvió el siguiente cuadro de texto. Me recuerdas a mi antiguo rival. Como no creo, o por lo menos en ese entonces, no creía en basura paranormal, lo atribuía al asunto de la batería. Quizás algún chip del cartucho que al sobrecalentarse desbloqueó algún evento cancelado del juego original. Qué sé yo, de ese tipo de cosas. Aunque el diálogo de Silver, esta vez en la frontera con el bosque del encinar, me dio algo de escalofríos. Estoy empezando a comprender quién eres tú. ¿Acaso Silver mantenía la memoria del mundo anterior? Es decir, el mundo al cual había jugado la primera vez y cuyo archivo se había perdido por culpa del incidente con la batería. Su siguiente diálogo no dejó lugar a dudas. ¿Acaso me estás jodiendo, Oro? Tu equipo nuevo es más débil que tu equipo original. Empezaba a asustarme y para colmo ya era de medianoche, pero si abandonaba aquella partida, además de quedarme con la duda de qué más podría llegar a ocurrir, también iba a perder quizás mi última chance de jugar a mi viejo cartucho de Pokémon, ya que, si bien la partida funcionaba correctamente, el juego me devolvía un mensaje de error cada vez que intentaba guardar la partida. A puro esfuerzo y corriendo contrarreloj con las pilas de mi consola, me sentí un tanto decepcionado que en el resto de la historia de Shoto, Silver pareció olvidar todo lo anterior y me trataba tal y como estaba programado en un inicio. El asunto volvió a ponerse inquietante en el camino de la calle Victoria. Todos ellos te están esperando en el Magneto Tren. Si fuera tú, entrenaría un poco más a mis Pokémon antes de enfrentarlos. Tras mencionar esto, Silver se fue caminando hasta salir de pantalla. El tiempo continuó transcurriendo. El reloj marcaba que eran altas horas de la madrugada, pero por algún extraño motivo las pilas de mi Game Boy continuaban funcionando y yo no podía detenerme hasta el final. Luego de derrotar a Lance y la Elite, me prometí que haría caso a las palabras de Silver, y evitaría al Magneto Tren hasta como mínimo haber derrotado a Rojo, lo que significaba tener a todo mi equipo cerca del nivel 100. No voy a negar que mientras derrotaba a cada líder de gimnasio de Kanto, mi lado racional se burlaba de mi lado emocional. No seas estúpido, ¿cómo vas a tenerle miedo a un jueguecito? Seguramente se trate de algún cúmulo de datos descartados de la versión final. Sí, como lo pensé antes, debía ser eso. Así fue como, gracias al cielo y similar a la Liga Pokémon, la partida no se reinició tras derrotar a Rojo, y ahora, ubicado en la solitaria cima del Monte Plateado, me preparé para volar rumbo a Ciudad Azafrán. El hall de entrada al Magneto Tren estaba desértico. Bueno, eso a excepción de un sprite similar al de mi entrenador, el cual se encontraba tomando el lugar de aquel guardia de seguridad que suele escanear tu ticket. Le hablé. Entrenador Gold desea combatir contigo. No se me dio a elegir entre sí o no, simplemente comenzó a sonar una versión distorsionada de la fanfarria del combate contra Lance y Rojo, mientras el juego parecía hacer un sobreesfuerzo alucinante para cargar aquel combate. Por cada frame que el juego intentaba cargar, la partida se corrompía más y más. La verdad me daba pena tener que apagar la consola y seguramente perder mi partida, pero el ruido ya se hacía insoportable y ni hablar que la consola continuaba sobrecalentándose.
Para mi sorpresa, el juego pareció reconfigurarse por sí mismo y quitándose de encima el bug, me devolvió a la estación del magnetotren, donde ahora sí me encontraba solo. Con curiosidad me dirigí al interior del magnetotren, y aquí se desencadenó la típica cinemática que tanto me gustaba de niño, donde un alegre oro observaba desde la ventanilla del vehículo, como pasaba a otra región a toda marcha. Aunque esta vez, la pantalla oscureció y mi personaje fue devuelto a las afueras de la torre quemada de Ciudad Iris. ¿Pero qué ocurre aquí? Sumamente confundido y guiándome por la lógica, entendí que el juego quería que entrara a la torre, pero al hacerlo, volvió a reactivarse la cinemática del magnetotren, donde se me devolvió a la estación de Ciudad Azafrán. Esta vez con el guardia de seguridad y todos los NPC moviéndose con normalidad. Quizás el juego ya se había arreglado o quizás los desarrolladores habían dejado inconclusa esta trama. Por equivocación, le volví a hablar al guardia de seguridad, y pensando que sería divertido ver por última vez la cinemática del magnetotren antes de apagar mi partida, volví a subir a bordo. Esta vez para ser devuelto en una extraña habitación que no recordaba de ningún mapeado de Pokémon Plata. Lo más parecido, en gráficos, era a la base subterránea del equipo Rocket en Ciudad Orquídea. Pensando en que esto debía ser alguna clase de bug similar a los de Ciudad Fallo, caminé por los alargados pasillos hasta toparme con una de esas baldosas que al pisarlas te teletransporta a otra habitación. Esta vez fui enviado a una enorme sala rodeada de cientos y cientos de soldados Rockets. Lo más inquietante del asunto, todos me daban la espalda y me ignoraban si intentaba hablarles. Sin ninguna salida a la vista, creí que todo estaba perdido, aunque mi ingenio me salvó al intentar, creyendo que sería en vano, usar el movimiento de excavar de mi Quagsire. Tras hacerlo, fui devuelto a una versión llena de fallos de Ciudad Tribal, donde notando que ralentizaba mucho mi juego, logré huir usando el movimiento de volar para ir primero al Camino Victoria y de allí regresar a Ciudad Azafrán, con más dudas que durante mi primera visita al magnetotren. Me preparé para mi tercer recorrido en aquel metálico y alargado vehículo. Mi personaje fue devuelto a algo que podría describir como la oscuridad absoluta. Nadie, ni siquiera él podía verse, aunque sí podía oír el efecto de sonido de oro chocando contra las paredes, y, sobre todo, toda clase de horripilante chillido que reconocí como gritos de combate de los Pokémons, sonando a mayor velocidad y agudeza. Negándome a creer que este era el final del recorrido, seguí chocando con las paredes hasta que finalmente Oro se abrió paso hacia el único objeto o sprite visible en la pantalla. El de una Pokébola. Al interactuar con ella, mis ojos se abrieron de par en par al reconocer al Pokémon que había sido liberado. Era la Misdreavus de mi partida anterior, por muy loco que esto sonase. La Pokémon no atacó a mi Typhlosion, pero tampoco me dejó atacarla. Simplemente ambos se observaron desde el punto de vista de la espalda de mi Pokémon y su sprite, pero antes de que saliese el cartel de que el combate estaba por iniciar, Misdreavus lanzó un escalofriante chillido que obligó al juego a reconfigurarse nuevamente. Esta vez mi personaje se encontraba en una versión alterada del Parque Nacional, solo que bajo el título de Zona Safari. Intrigado sobre lo ocurrido con Misdreavus, revisé mi equipo Pokémon solo para notar que Typhlosion había desaparecido de este, dejando a mi Noctowl en primer lugar. Para ese punto mis ojos estaban enrojecidos y hasta uno de mis párpados caídos, pero aún así continué hasta toparme con una segunda Pokébola. Esta vez se trataba de mi antiguo Slowking, el cual usó el movimiento maldición, pero no el de las generaciones posteriores, sino el movimiento original de la primera generación. Aquel del gráfico con un clavo y que te iba quitando puntos de vida por cada turno. Una vez mi Noctowl fue derrotado, se me envió a otra especie de laberinto o zona secreta mezclada con diferentes gráficos. Intentaba darle lógica a lo que estaba ocurriendo. Era evidente de que de alguna forma mis Pokémon y mi entrenador de la partida anterior habían sobrevivido al mal funcionamiento de la batería, esta incluso Silver parecía mantener algunas memorias de su vida pasada pero que tenía que ver el magnetotren con todo esto. El asunto continuó hasta que todo mi equipo pasado se hizo presente. Una vez mi último Pokémon nuevo fue derrotado, mi personaje fue teletransportado a una versión bujeada del bosque del Encinar.
Oro se encontraba frente a esa especie de altar de Celebi, pero con toda clase de árbol rodeándolo para que no pudiese salirse del mapeado. Revisando mi mochila noté un solo objeto que podía usar. La Pokeflauta de la primera generación. Emocionado de ver a Celebi por primera vez en acción en mi cartucho, esbocé una mirada de confusión directo a la pantalla cuando en su lugar, se presentó mi rival Silver. Por lo visto en su equipo había 6 Pokébolas, siendo Chikorita la primera de ellos. Como yo no contaba con ningún Pokémon en mi equipo, mi Sprite de espaldas se presentó al combate, similar a la primera generación con la zona Safari. No entendía qué ocurría ni mucho menos qué hacer. Solo podía presionar el botón A mientras Chikorita tacleaba sin respiro a mi entrenador. Creyendo que el juego había entrado a una especie de bucle infinito, por suerte la Pokémon tipo planta me derrotó y la pantalla oscureció por un largo rato. Tan largo que me dispuse a apagar la consola, esto antes de oír la melodía del centro Pokémon. Más específicamente, y cuando la pantalla regresó a la normalidad, el centro Pokémon de Ciudad Azafrán. Esta vez contaba únicamente con mi Typhlosion y mi personaje se negaba a interactuar con el resto de personajes o edificios. Únicamente aceptó entrar al hall del Magneto Tren. Esta vez quien reemplazaba al guardia era el anciano de la guardería Pokémon, quien de forma enigmática me pidió que lo cuidara, sin aclararme de qué o quién se refería, para luego observar cómo mi personaje se subía al vehículo con rumbo desconocido. Tras unos eternos minutos de pura oscuridad, la pantalla me regresó a lo que parecía un pequeño islote en medio del océano. Donde mi personaje se encontraba frente a una especie de monumento. Ya saben, como esas cosas que decoran las entradas de los gimnasios o la liga Pokémon y que parece la estatua de bronce de un Pokémon. Haz que él nazca. Confundido, pero a la vez recordando al anciano, revisé mi equipo Pokémon, notando que Typhlosion iba acompañado de un nuevo Pokémon. Sin otra cosa que hacer, ni posibilidad de huir de la isla, caminé en círculos por un largo rato hasta que el huevo finalmente eclosionó. Dando nacimiento a un Suicune. No me pareció raro que contara con surf, remolino y cascada entre sus movimientos, sino que me enfoqué en el nombre que por lo visto él mismo se había dado. Bromista. Huyendo de la isla, nadé por el vasto océano hasta que los remolinos comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Fue en medio de un conjunto de ellos, que un cuadro de texto me indicó que Suicune estaba exhausto y mi personaje fue arrastrado a este, comenzando a girar en círculos como el efecto de la cuerda huida. Oro fue devuelto a una cueva oscura y rodeada de lagos artificiales. Una donde lo esperaba su otro yo. Es decir, el sprite de mi antigua partida. Ayúdame, fue lo único que me dijo antes de comenzar el combate. Yo ahora contaba con mi nuevo equipo Pokémon, mientras que él con mi antiguo equipo. La verdad no vale la pena que entre en detalles ya que fue un combate común y corriente. Lo importante ocurrió tras ganarle. La pantalla oscureció por completo y quien creo fue mi antiguo personaje simplemente me dio las gracias, esto sin explicarme el porqué. No pude evitar soltar un grito de terror cuando nuevos sonidos comenzaron a emitirse de la consola. Sonaban similares a los gritos de combate de los Pokémon, pero esta vez se oía como risas. ¿Acaso el juego se estaba burlando de mí? La pantalla me enseñó una vez más la animación del Magneto Tren, aunque este parecía un viaje bastante largo ya que el vehículo se movía y movía mientras Oro observaba ansioso por su ventana, e incluso los días y noches parecían transcurrir desde el exterior. El Magneto Tren pareció devolverme a Ciudad Azafrán, aunque por algunos detalles sutiles noté que era la ciudad de la primera generación. A excepción del hogar de Copiona y el añadido de la edificación del Magneto Tren, todos los demás edificios estaban rodeados de soldados del equipo Rocket, a los cuales, tras intentar hablarles, solo me devolvían 3 puntos, similar a rojo. Buscando una nueva pista, entré a la casa de Copiona, donde por lo visto sus padres también habían desaparecido. La chica, fiel a su estilo, se convirtió en mi personaje para luego preguntarme algo que me heló la sangre. ¿Te gustó mi juego? Empezando a sospechar de a qué se refería, le respondí enojado que no. Pero yo traje de nuevo a tu viejo equipo y hasta te di nuevas aventuras. ¿No estás satisfecho de todo mi trabajo?
Al seleccionar nuevamente que no, un efecto de sonido similar a una tormenta comenzó a desatarse allí adentro, donde de igual forma el efecto de sonido cuando uno presiona para que aparezca un nuevo cuadro de texto, comenzó a sonar a un volumen 3 o 4 veces más alto de lo normal. Tú nos abandonaste, maldito. Pero ahora no dejaremos que te vuelvas a ir. Nuevamente las risas comenzaron a hacer eco por el parlante de mi Game Boy, esto mientras Copiona parecía dividirse en dos personas. Su sprite y el del antiguo Oro. Por favor, no nos dejes morir otra vez, fue la súplica final de mi antiguo entrenador hasta que ya no lo soporté más y apagué la consola. Ahora, algunos años han transcurrido y jamás logré revivir mi cartucho de Pokémon Plata. No puedo negarlo, hay días en que sufro de pesadillas relacionadas a este incidente y otras donde me carcome la culpa. Quizás pude haber hecho algo más que actuar de forma tan cobarde. Lo único que sé es que, todos los días, el cartucho de Pokémon Plata posa en mi habitación como recordatorio de cómo le fallé a Oro y a mis Pokémons.